En los últimos días hemos estado escuchando en todos los noticieros, radio, televisión, internet, acerca de los aranceles impuestos por el presidente Trump a México, así como algunos castigos, como son hasta el retiro de visas a ciertos integrantes de gobierno de otros países. Y en general Trump se está peleando con todos. ¿Por qué? Por la cuestión arancelaria, específicamente con México y Canadá, por el tráfico de fentanilo y el acceso de inmigrantes por parte de su frontera norte y sur. Pero realmente, ¿ustedes saben qué son los aranceles? Lo pregunto porque he estado en muchas reuniones donde de verdad la gente no comprende qué son los aranceles. Entonces es importante que todos tengamos en el radar la afectación económica, la afectación de comercio que puede existir, porque creo que es un punto medular en este año y en los siguientes 3 años y fracción que le quedan al presidente de Estados Unidos. Y para esto invité al licenciado, amigo, socio, hermano, compadre, todo, roomie, ex-roomie también. Raciel Gutiérrez Abarca, que me acompaña el día de hoy, Racho. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Fue el primer integrante del primer episodio de este podcast que está hecho por ustedes. Yo soy Ángel Ramírez Lieves, tu coach de impuestos, y en esta ocasión, como lo repito, Raciel me acompaña para explicarnos cuáles son las afectaciones reales, qué son los aranceles, entre otras cosas. Y bien importante, ¿saben qué es un pedimento? Cuando importan o exportan. Bueno, si lo saben, excelente. Los que no sepan, aquí les vamos a explicar qué es un pedimento y cómo las características que debe tener para que cuando les toque importar o exportar estén 100% seguros que tiene todos los puntos que la ley exige, así como los impuestos que se pagan al importar las mercancías. ¿Qué es exportación? ¿Qué es importación? Raciel nos va a explicar todo ese tipo de puntos. Raciel, ¿qué es importación y qué es exportación como tal? Primeramente, muchas gracias. Hombre, a ti. Por invitarnos a este gran podcast, que la idea es compartir el conocimiento. Así es. La importación, partner, prácticamente es la introducción de los productos hacia el país destino, donde al momento de importar ciertas mercancías que pueden ser activos fijos, llámese maquinaria, puede ser insumos o pueden ser productos terminados, se introducen a México para que puedan ser destinados a la venta en territorio nacional, puedan ser insumos para que sean incorporados a una transformación y luego exportarse. Perfecto. O inclusive pueden llegar a estar en México por un periodo o temporalidad sujeta a alguna adecuación y luego exportarse. Entonces, esa es una importación como tal, donde debes de revisar la parte de las restricciones arancelarias y no arancelarias para la introducción de estos productos. Excelente. Y vamos a tocar el punto ese. Bueno, es importante aquí nada más comentarlo. Por ejemplo, en México producimos carros y producimos, bueno, en tiempos anteriores había mucha venta o maquila de mezclilla. Era súper famoso. ¿Qué pasaba con la importación? Porque hay importación definitiva e importación temporal. Sí. Estados Unidos mandaba, digamos que todos los elementos, la mezclilla, los botones, los accesorios de sus mercancías a México para aquí se transformaba ya en el pantalón. O sea, se le ponían los botones, el cierre, el zipper, todas las cuestiones y todos los elementos del pantalón. Era una importación temporal, es decir, tiene una fecha de ingreso y una fecha de regreso. Ahí no se pagan impuestos. Pero cuando se importa de manera definitiva, es decir, ya se va a quedar aquí en México la mercancía, ahí sí tienes que pagar impuestos. Y aquí es bien importante, Raciel, los aranceles. Es que mucha gente, bueno, hasta yo lo escucho y arancel pues suena como un cancel, ¿no? Una cancelería, algo así, pero en realidad, ¿qué son los aranceles? O sea, ¿cómo nos afecta? ¿Qué dice Trump? Oye, pues el 25% a los automóviles en México. Ahora, con estas leyes que está impulsando Trump, ¿a qué va a aplicar? ¿A todo? ¿A los carros? ¿A los productos? ¿O a qué? Porque, bueno, en este punto es México, 25% de aranceles. Y Canadá también en el 25% de aranceles. China el 10%. Ahora bien, ahorita está en pausa porque Claudia Sheinbaum habló con él esta semana y le pusieron una pausa a esa ley o a ese gravamen del 25%. ¿Por qué? Pues obviamente hay cosas que están ahí que Raciel nos va a explicar o que nos va a platicar qué cree él. Y todavía no es definitivo. Tenemos un mes para resguardar la frontera norte y demostrar en realidad que el fentanilo y los inmigrantes que vienen de todo el continente americano
por el lado sur de nuestra frontera, que pasan por nuestro país, ya no lleguen a Estados Unidos. Y de esta manera, pues obviamente ya no hay migrantes. Ahora están haciendo redadas. La gente pensaba que iba a ser como que que era de dientes para afuera, pero en realidad Trump, pues es muy visceral. Y pues está tomando medidas en su país que, pues, aunque no nos guste, realmente es su país. Y aunque es un país hecho de inmigrantes, o más bien establecido de inmigrantes, pues también tienen que defender su territorio. Ahora, sí es muy injusto que nos traten de esa manera, porque pues existe un racismo, desde mi punto de vista, muy a la vista y de todo el mundo. Entonces, Raciel, vamos a empezar con este punto. ¿Qué son los aranceles en sí? Por la parte, digamos, piramidal. Casi lloro aquí. De base. Ya desahogándose de toda la parte de comercio exterior. Pero qué bueno que lo comentas, Ángel, porque, partner, muchas veces al platicar con las personas, ves esa noticia en el cual dices, bueno, a mí no me puede impactar o no me puede impactar. Impactante porque ves a la gente cómo la están agarrando en la calle. Así es. Como delincuentes realmente. Sí, ¿no? sí, con la cuestión de migración. Y la parte de aranceles, pues prácticamente es una tarifa que los países, a través de su vocero y a través de decretos presidenciales, pueden imponer hacia las mercancías, subiéndoles un valor llamado ad valorem, que se refleja en un porcentaje que incrementa el valor de ese producto cuando se importa en ese país. Y estos aranceles, pues prácticamente afectan al consumidor final. En este caso, Estados Unidos se rige por que está afectando la producción y está salvaguardando a su industria nacional, que es el tema de la industria maquiladora de automotriz, donde creo que quiere regresar al Great America. Great American Again. Ajá. No, sí, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. Algo así, Great American. Algo así. Great American. No me acuerdo aquí, cómo se llama. Aquí es vivo México y allá es vamos a hacer América grande de nuevo. Sí. Así, Sin embargo, el tema de los aranceles en México nacen de una imposición por parte del gobierno para salvaguardar a la industria nacional. O sea, ¿eso para lo que sirve? No, más bien, esa era la pregunta implícita en la anterior pregunta. Valga las redundancias. ¿De dónde nacen? ¿Para qué sirven? ¿Y qué son? Totalmente. Son tarifas que impone el gobierno para salvaguardar la producción nacional de la industria que compete ese producto. Por ejemplo, en México. En México está la industria del calzado. Sabemos que en el Bajío existe producción de ese tipo de producto. Claro. Llámese León y lugares aledaños. Y se cree que hay un dumping en los productos que se importan de China por tener un valor inferior. Dumping, perdóname, nada más para que los del CONALEP no entendan, nada contra el CONALEP, para que no entendamos. El dumping prácticamente es como una competencia desleal. Exactamente. Que creen los gobiernos o la industria que se trate, y se hace una investigación a través de Secretaría de Economía de que esos productos, cuando son introducidos a México, tienen un precio inferior inclusive del país de origen. Entonces, a razón de la llegada de los productos chinos, llámese calzado, ha habido una gran afectación a la producción de México. Sí, en León. Y fíjate que hace poquito me tocó que fui a estar en Ciudad de México y pues pasaba por una plaza ahí del sur y me metí a una tienda y vi 3 pares de zapatos por 800 pesos. Dije, no mames. Sí. O sea, ofertón. Está cañón. Entonces me meto y realmente pues sí salí con 3 pares de zapatos. No, la verdad es que pues, la calidad sí deja mucho que desear y tú sabes que te van a durar un mes y medio, 1 mes así. O sea, en una corrida te pasas así con toda la lengua así de fuera del zapato. Así es. Pero realmente, la calidad sí incide mucho. Acuérdense que pues, lo barato sale caro. Y sí, esto es muy correcto. Sin embargo, solamente el precio, la mercadotecnia, atrae mucho al comprador. Entonces, como tú dices, los aranceles se aplican en todo el mundo. Obviamente, porque pues, todo el mundo no busca. Si de China envían productos más baratos de lo que lo venden allá y más baratos que aquí, obviamente la gente, pues por la economía, va a comprar esos productos más baratos. Correcto. Y ya no consumen en México. Y entonces afectamos a México y enriquecemos a China. Correcto.
Entonces, ese arancel es utilizado para proteger a la industria y a través de una investigación de dumping puedes tú, a través de un decreto presidencial, imponerlos como Trump lo está haciendo. ¿Sí? Ok. Eso es prácticamente lo que es, para qué funciona y de un momento a otro lo pueden decretar. Eso sí es algo que oye, ¿lo hará Trump, no lo hará Trump? Pues sí lo puede hacer. Es que dio un mes, ¿no? Creo que hasta el 3 de febrero, Sí. el 3 de marzo. Pero si Trump un día se levanta de malas y se peleó con su esposa o no sé, Ivanka no le hace caso en algo, ¿sabes qué? Regresen lo del 25% a México y se acabó. O sea, y es porque él lo pone. Es que es increíble el control que tiene el señor en todo el mundo. Sí. En todo el mundo y cómo nos afecta a todos, ¿no? Es alguien muy visceral, como dices, y Claro. lo que dice lo hace sin pensar en la afectación que puede haber a sus compatriotas. Sí, claro. En este caso, lo que haría es un Y sin incremento compasión, completo sin compasión. a los productos, a sus consumidores finales, que son el que compra una tele, el que compra un producto tan sencillo como agrícola, algo primario, un tema de un automóvil. Okay. En teoría, había ciertos estudios donde iba a haber una afectación de billones de dólares por el incremento de los productos finales hacia sus propios consumidores. Es una moneda de cambio, es un as bajo la manga, claro, que creo que Trump está utilizando para obligar a México a frenar lo de los migrantes, a frenar lo de la cuestión del fentanilo. Y efectivamente, pues sí puso a todos a temblar, tanto que a la bolsa, a través de Wall Street, hubo una pérdida de puntos. Y yo creo que esa fue la razón principal Por la cual frenó esta imposición de aranceles. Aunado a la parte de que sí quería obligar a los países para que hubiera frenar estos dos temas importantes que están afectando a sus ciudadanos. Sin embargo, yo creo que la economía iba a sufrir tanto, iba a haber un tanto impacto que Trump decidió suspender, hasta yo creo que haber un diálogo también interno, doméstico, y obviamente obligando también a Canadá y a México a poner a sus, digamos, a los 10,000 elementos para proteger las fronteras. Sí, la frontera, híjole. Que ya lo hizo con AMLO. Sí, ya sé, en la fueron frontera sur. tantos mil y Exacto. que había sido bien fácil y que el presidente se había hincado ante él. Ahora, ya mandaron 10,000. Los 10,000 representa 10,000 elementos de la Guardia Nacional y Ejército. Es de que desplazas de todo el México, que ahorita hay una gran guerra todavía entre los cárteles. Desplaza a la gente de las ciudades a la frontera. Entonces, dejas protegido el país para proteger la frontera, tal y como dice Trump. Y esta semana también salió una noticia de un buque de guerra estadounidense que estaba en aguas internacionales desde Los Cabos, pasó por Sonora, Sinaloa y le dio la vuelta. Y es un avión y buques cerca en aguas internacionales, cerca de las costas de México. Y un avión de esos que recopilan información. De inteligencia. Contacto de inteligencia que son de los más avanzados del mundo. O sea, miden los terrenos, miden toda la onda. Y eso es lo que hace un gobierno antes de entrar. Bueno, el gobierno de Estados Unidos antes de empezar a una acción para eliminar gente. Yo creo que se puede poner feo, porque así ha empezado con todos y no ha amenazado. Ahorita ya está peleando con todo el mundo. Salió la Organización Mundial de la Salud. También hizo que Milei, el de Argentina, también saliera. De la OMS, que también es como que un seguidor. Ecuador nos impuso aranceles. No se puso, no, hombre. De hecho, sí me preocupa bastante. Y hay un diálogo ahí del camarón, ¿cuál es el más bueno? ¿Qué le compramos a Ecuador? Bueno, broches de pelo. Sí, pues sí, cada quien. Interacción comercial, obviamente. Entonces, con Europa, se está peleando con Europa y ahora con Sudáfrica. Sí. Entonces, que él va a quitar los apoyos a los fondos para las economías. O sea, realmente se está tomándole muy en serio. Es su país y él sabe lo que hace. Y pues tiene el apoyo de mucha gente. Y de mucha gente no. Pero bueno, regresando al tema, ¿cuál es el propósito de que Trump ponga o imponga estos aranceles? Obviamente, lo que acabas de mencionar. Él quiere que su economía o las marcas o las empresas estadounidenses se queden en Estados Unidos, ¿o me equivoco ahí, Racho? Sí. Su idea principal es, antes del NAFTA, que es el 94, que desde ahí para nosotros empezó el nearshoring, no tanto es un eslogan político que se utiliza mucho. Coméntalos, a ver qué es el NAFTA y el nearshoring. El NAFTA en su momento fue el Tratado de Libre Comercio que existió del 94 hasta que se modificó ahora al llamado TIMEC, o al TEMEC, que es el tratado celebrado entre Canadá, México y Estados Unidos. Gortari fue el que hizo el primero, ¿no? Gortari fue el que tuvo una visión de intercambio comercial entre los tres países
Y de ahí es donde se funda y tiene mucha noción de ser el tema de ser Norteamérica. Ya. Sin el Tratado de Libre Comercio, pues realmente no habría tanta, interacción comercial. Ya. Y todos los productos o insumos que hay entre estos tres países, pues prácticamente sí hay una ventaja competitiva para poder disminuir los precios a los consumidores, que ese es el fin último. Ok, sí, pues para que las economías de los tres países de América del Norte... Oye, que ya también cambió el nombre del Golfo de México al nombre de América, al Golfo de América. No por el tricampeonato, ¿verdad? Dios mío, no por el tricampeonato. Arriba mis águilas, ¿verdad, Samer? Arriba el tricampeón. Igual y sí dije, bueno, pues igual y Golfo de América pues se entiende por la América de México, que obviamente pues ya es de él, ¿no? Pero realmente sí, o sea, ese tipo de cosas que dices, güey, o sea, ¿sabes qué? Se me figura así como no sé, Sí, un dictador. Como no quiero decir un Hitler porque pues es totalmente, digo, fuera, pero quiere que o sea, también en cuestiones pues de las decisiones de que nada más hay dos tipos de sexo y bye. Sí. O sea, es lo que él quiere y la gente se lo cumple. Sí. Ahora bien, sí. ¿Qué vas a decir? Perdón. Y esta parte de hacer valer al Tratado de Libre Comercio, pues es en efecto lo más importante. O sea, si hubiera una suspensión ahorita de estos o más bien, ahorita está la suspensión de los aranceles, pero si se hubieran impuesto como tal, podría surgir algunos paneles de controversia, pero esos iban a durar posiblemente 1 año o 2 en lo que se resuelvan. Okay. Y hubiera habido una afectación económica grandísima. Sí. Porque deja sin efectos el Tratado de Libre Comercio, deja sin razón de ser en sí libre, por los aranceles. Exactamente, ahora, pero sí, ¿para qué nos sirven los tratados de libre comercio? O sea, eso igual porque todos hablamos del tratado de libre comercio y obviamente libre comercio y la gente, o bueno, muchas personas pueden pensar que pues, podemos comerciar libremente, pero en sí, ¿cuáles son los elementos o características de un tratado de libre comercio? Sí, en sí, los tratados de libre comercio funge y tiene como alusión principal el que los productos que se transformen y que puedan, digamos, ser entre esos países vendidos, tenga un efecto de impuestos menor entre esos países hacia el consumidor final. Por ejemplo, si yo exporto algún producto agrícola primario hacia Estados Unidos, es de origen mexicano, a razón del tratado emite un certificado de origen y en Estados Unidos no paga arancel. Okay, por estar dentro del tratado entre el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Bien. Si por ejemplo, yo produzco algún automóvil ensamblado en México con insumos que provienen de diversas partes del mundo, entre ellas productos e insumos de Canadá, Estados Unidos y de México. Okay. A razón de una regla de origen que dependiendo del porcentaje que aplique ese producto final, que es el carro o el coche, veríamos o no si aplica que sea de origen mexicano para que cuando este se exporte, una vez producido al 100%, con su ensamblaje y al 100% para ser comercializado y usado en otro país, al momento de exportarse puede calificar como mexicano. Entonces, al momento de entrar a Estados Unidos, ya no pagaría aranceles. Órale. Como tal. Entonces, el producto final pues tiene un menor costo hacia el consumidor. Entonces, por eso decían, si hay una imposición de aranceles de un 25%, el automóvil iba a subir alrededor de unos $20 y tantos mil por cada unidad. Esa iba a ser la afectación hacia ellos. Digamos, por un carro de $100,000. Así es, entonces... Aquí nada más se puede deducir 175,000 pesos. No es cierto, se puede deducir, hombre. Ok. Esa es la razón de los aranceles y la razón del Tratado de Libre Comercio, porque hace que no pagues ese tipo de impuestos o tarifas al momento de la importación de los productos. ¿En qué momento cae eso? Eso no me lo sabía, la verdad. Porque yo sabía de que, obviamente, si tú importas los tornillos de India, las llantas de China... Y, o sea, de todos los países, obviamente, en los pedimentos, que ahorita nos vas a enseñar, ahorita recién nos va a enseñar qué es un pedimento, cuáles son las características y qué es lo que debemos de tomar en cuenta para hacerlo deducible en cuestiones de costeo para las empresas, que es bien importante, porque sí es muy, es elemental que conozcamos un pedimento en su totalidad. Oye, ¿qué es un pedimento? Pues tú crees que, no sé, yo cuando no tenía, pues que estaba empezando todo esto, pues yo pedimento, no sé, yo me imaginaba una carta donde se le pide esto, pero realmente no es eso.
digamos como tu comprobante fiscal Así que es. ante la autoridad para que tú puedas hacer la deducción de esa mercancía. Ahora bien, regresando un poquito a eso. Entonces, yo sabía que todos los elementos del automóvil, si venían de diferentes países, como tú dices, cada uno paga, cuando México lo importaba definitivamente, porque lo va a exportar después. Ahí cómo le hacían, Racho, porque entra la mercancía de diferentes países, pero al final se exporta a un país tercero. Sí. Entonces, ahí es donde tú dices que ya se considera como mexicano todo lo que yo pagué como México de importar todos los elementos del carro, lo armo y luego lo voy a exportar a Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿ahí cómo funciona? Bueno, ahí, dependiendo el país destino, Ajá. por ejemplo, pusimos el ejemplo de los insumos que fueron transformados a un automóvil como producto final y fue exportado a Estados Unidos. A razón de tratado, no paga arancel al momento de importarse en Estados Unidos Ok. y ser vendido a través de distribuidoras en ese país. Si esa misma ensambladora aquí en México manda 100 unidades a Estados Unidos, pero también manda, por ejemplo, a Brasil, Y pues, sí. habrá que revisar el tratado entre México y Brasil Ya. para revisar la regla de origen, si este puede aplicar como mexicano para que él, como país destino, pueda importarlo sin pago de aranceles. Ok. Ahí, por ejemplo, ok, si es que la exportación, pues esa tasa cero, por ejemplo, del IVA. Temporalmente hablando. Temporalmente, bueno, porque el extranjero es el que lo va a pagar. No vamos a entrar en temas así como que de tecnicismos, Sí. porque luego pues nos vamos del tema. Pero bueno, ok, ya entendí. Entonces hay que checar los tratados entre los países de origen de las materias o materiales o insumos que se realizan, bueno, que se necesitan para construir el carro. Así Y es. después ya vemos qué es lo que se aplica cuando ya se... Bueno, a Estados Unidos sí tiene que haber arancel a fuerza cuando entra allá, cuando se quede definitivamente por el comprador del carro. ¿Correcto? Sí, Sí, tiene que pagar Bueno, pagan impuestos, digamos... Su IVA. De su IVA, que es el VIT. Paga algunos otros elementos que se pagan por la comercialización de un automóvil. Ajá. Pero el arancel no lo pagaría por la razón o alusión del tratado. ¿Ni Estados Unidos? No, tampoco ok. digamos, el quien importe, es decir, en este caso General Motors, que pueda ser el importador para después distribuirlo, no pagaría aranceles porque son automóviles que están hechos en México y existe un tratado de libre comercio con los Estados Unidos para no pagar. Ya. Por eso, Ok. los Entiendo. automóviles chinos que están producidos en México y sí califican por los porcentajes y reglas que existen como mexicanos, al momento de vendérselo el chino de vendérselo el mexicano al americano, no paga arancel. Entonces, por eso está afectando Ya, entiendo. de una manera Sí. estrepitosa, económicamente hablando, para las marcas americanas por la invasión de los automóviles chinos. A razón Oye. de esas reglas de comercio exterior. Sí, me dio mucha risa porque cuando Trump dio la primera amenaza de que Estados Unidos que México dejaba entrar mercancía a México para después venderse allá en Estados Unidos. Oye, Sheinbaum va y se agarra a todos los puesteros, güey. O sea, dice, no Sí. mames. O sea, A todos los tianguis. se va a la plaza de la tecnología de Ciudad de México. Aquí está, o sea, una redada. Oye, Dios mío. O sea, por favor, es Sí, una lo burla bueno también. está allá en la frontera, güey. Y luego ya, sí. Y luego, bueno, lo que pasa es que yo no soy, soy apartidista, la verdad, porque pues, realmente sí, todos están de la fregada. Pero cuando sale esta semana, no sé si viste, si viste el mensaje de Sheinbaum donde dice que México no está coludido con los cárteles. Por Dios. Sí, no, estamos Dios al mío. 100%. O sea, y no le da pena decirlo, ¿verdad? Pero bueno, y ese tipo de cosas, pues, dice, oye, piensas que estoy jugando, ¿verdad? Entonces tómala, si no la aplicó. Ajá. Ahora bien, ¿qué crees que haya pasado con Trump para que en realidad, qué crees que haya pasado con él para que haya cesado ese mes de gracia que le dio a Claudia y pausar estos aranceles? Yo creo que todo se basa a razón de la economía, ¿no? Creo que es un factor medular de la toma de decisiones de cada país. Bien. Si Trump no consultó internamente el, digamos, efecto dominó que ocasionaría la imposición de aranceles, Sí. una vez que realmente lo hizo, porque tú sabes que lo que dice hace, mal o bien, la caída de la bolsa, a mi punto de vista, fue la razón principal del por qué tienes razón Trump lo que dijiste no ahorita. decidió, Bueno, o decidió más bien no. suspendió Ok. de manera latente un mes la imposición de estos aranceles para Canadá, Estados Unidos y China. Así es. Aunado a la parte de usarlo como moneda de cambio
con los gobiernos de México y Canadá, pues para frenar el tema del fentanilo y la migración. Y poder, digamos, salvaguardar sus fronteras a través del posicionamiento militar de los países de México y tanto de los países de Canadá en fronteras Y en sur y todos norte. lados. Bueno, acabo de ver también que mi compadre Trump, como dice Sammy, Sí. es que se quiere adueñar de la Franja de Gaza, güey, para hacerla turística. Sí, hay una, le llamó la, Es que 40 hay 40 la kilómetros. Riviera del Medio Oriente. O sea, hay 40 kilómetros en la Franja de Gaza y obviamente la parte que todavía vemos destruida, pues es una parte. Pero hay la Franja de Gaza que está más, creo que al oriente. No, al poniente, creo. Que está, pues, turística. O sea, sí está bonito y tiene unos mares. Pues es el que da con el mar Mediterráneo, creo. Sí. Y ya anda diciendo que pues es que es un punto de negocio ahí. Entonces, pues, dices, güey. Sí, no da paso sin Para, guarache ese ya señor. para. Al final del día, creo que mandó como negociador ahí con el país a un experto y millonario en tema de real estate. Entonces, al final del día se basa en territorio. Andaba el esposo de mi ex, de esta Ivanka. Esa madre. Fue lo que se le ocurrió primero eso. Sí. Y hace como 1 año, 2 años que lo mencionó de que esa franja tendría que ser, pues obviamente que hay que meterle, en vez de invertir en los instrumentos de guerra y todo eso, si hubieran invertido en cuestión de desarrollo, turismo, sería otra realidad, pero pues ya sabes que esos países son muy conflictivos. ¿Por qué, güey? Chingados, Una parte ahí, gente, güey. pues yo creo que la ideología es lo que rige ahí. La religión, lo que Sí, la ideología de la religión es lo que ha regido esos puntos. Y obviamente hay guerra en Medio Oriente ha existido toda la vida. Cuando llegue uno a la casa, si hay guerra, imagínate en Medio Oriente. Oye, sí, palestinos contra israelitas y judíos. Sí, palestinos. Oye, ¿qué nos sugieres entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué sugieres tú ante este riesgo latente de la imposición de aranceles? Bueno, creo que lo principal es huir del país. Con esta guerra, si es pasaporte vigente. Actualizar el pasaporte. A 10 años, porque bueno, no se sabe. Sí, quién sabe. Si llega a imponer Estados Unidos estos aranceles, obviamente va a haber un decremento de tus volúmenes de producción a dicho país, porque al final del día va a haber menos consumo. Y va a ser más costoso para Estados Unidos. Así es. Adquirir productos del resto del mundo. Exactamente. Y creo que sí es prudente estar revisando algunos clientes que pudieras tener abroad, fuera de Estados Unidos y Canadá, donde existen tratados de libre comercio celebrados y que te pueden ayudar a hacer ese análisis de poder buscar otro tipo de clientes en otros países. Y no obviamente sujetarse a nuestro país vecino, que obviamente logísticamente es lo ideal y más que es, o máxime que es el consumidor mayor del mundo, es fácil venderle a un producto mexicano hacia un americano y más a razón de tratado. Pero si llega a haber aranceles, lo ideal sería buscar otro tipo de países a donde empezar a vender tus productos que son buenos, porque hay buena calidad de obra aquí en México. Así es, y eso nos afecta a todos, ¿eh? No es como decían ahí en un programa de Andrea Legarreta, no, sí nos afecta. Sí nos afecta porque obviamente los productos empieza a haber menos venta, menos ingreso en el país, se van a empezar a encarecer los productos, o más bien al contrario, se van a empezar a abaratar y eso es lo que a veces causa la cuestión de inflación. Entonces, aparte de todo esto, creo que es importante ver otros horizontes y esto se lo decimos a los comerciantes y empresas, pymes, por lo regular, que son los que más mueven a México, como dirían alguien, que empiecen a buscar otros mercados. Correcto. Otros tratados. México tiene varios tratados de libre comercio. Entonces, obviamente, chequen cuáles son los tratados con los que tiene México. Ven otros horizontes y no nada más depender de uno, porque ese es el error del mexicano. Que nos dependemos de un solo, obviamente, pues es el que más nos consume, pero si tú le vendes a más, pues a veces en volumen, como dicen por ahí, a veces en el volumen está la ganancia. En vez de a un producto caro o un producto nada más a un solo destino, lo podemos ampliar a otros horizontes, ¿no? Ahora bien, queremos, Raciel, nos vas a explicar, va a platicarnos un caso práctico de cómo se calculan los impuestos de un pedimento de importación y cuáles son las recomendaciones para evitar contingencias ante la autoridad por esas operaciones. ¿Sale? Perfecto. Entonces, aquí vamos a poner el ejemplo de un pedimento para que Raciel nos explique los puntos elementales de los pedimentos, qué es lo que tenemos que checar, qué es lo que tenemos que ver. Y pues en sí las características más importantes de los pedimentos. Raciel, te cedo la palabra para que ahorita se está poniendo en pantalla, para que ahora sí ya lo expliques, please. Muchas gracias.
Los campos del pedimento son diversos. Todos están en el anexo 22. Te explica exactamente el razonamiento de cada uno de ellos, de reglas de comercio exterior. Sin embargo, vamos a ver los más importantes. Vamos a ver de cómo podemos distinguir cuándo es una importación temporal, cuándo es una importación definitiva, prácticamente qué significa en los ciertos conceptos el valor en dólares, el valor en aduana, qué son los incrementables, qué son los Incoterms y prácticamente dónde viene, en qué parte del pedimento viene en este caso un ejemplo de cómo ahorrar un arancel para la importación de estos productos definitivos. En este caso se trata de una importación de un producto sensible, hablando del por qué se imponen este tipo de aranceles. Es un producto que es textil, para un fabricante de productos de composición textil, productos terminados, y importa materia prima. Esta materia prima, si pueden observar en el pedimento, dice una clave, y esta clave de pedimento es A1, que significa que es definitivo, que es una importación definitiva que se introdujo al país para que se pueda adherir a una transformación o venderse como tal, para enajenarse en territorio nacional. La otra clave que difiere de esta, que es para cuando es régimen temporal, se llama la clave IN. Y en este caso, como se trata de una importación definitiva, pues hay impuestos por pagar. Antes de llegar a la parte impositiva, vamos a revisar los campos del pedimento, a desglosarlos, a observar de qué se trata cada uno de los conceptos. El valor en dólares, que es 972.10, prácticamente es el valor en el cual ya con incrementables tiene un costo. Es, digamos, el costo que pagó el importador. El valor en aduana es el tipo de cambio que observan aquí. En su momento fue una importación del 2019. El tipo de cambio en su momento fue de 19.01200 y ese es el valor que detona el valor en aduana como tal. Y el precio pagado a valor comercial es prácticamente lo que en factura viene, que pagó prácticamente el importador hacia el proveedor. Sin embargo, para efectos fiscales y para efectos de recaudación, como el valor en aduana es un poco mayor al valor pagado, la diferencia se basa a razón de los incrementables o los posibles impuestos por pagar. En el caso de este pedimento, observamos que hay fletes, que hay otros incrementables y esto suma el valor del producto. Y el valor final del producto es lo que te detona el pago de impuestos, el IVA, en este caso PROS, Impuesto General de Importación, cuotas compensatorias y otros. ¿Por qué? Porque tiene incrementables, porque ustedes saben que al utilizar una interacción o intercambio de productos, el Incoterm que tú utilizas para poder, digamos, transmitir ese producto entre ambas partes, es el que te rige de quién va a pagar esos Incoterms, esos fletes, esos seguros, esos embalajes, etc. En este caso, el FOB es cuando el exportador o el proveedor, en este caso, puso sus productos en barco y luego prácticamente importó hacia territorio mexicano el importador final. Okay. Entonces, él tiene que asumir el tema del pago de los fletes, el tema de los incrementables. Eso incrementa el costo del producto. O sea, digamos que el costo del producto en general va ahí en los incrementales, que es el flete, embalaje, cargas y todo eso, transportes, eso son los incrementales como tal. Así es. Y luego ya viene el costo total de todo, digamos, del precio ya del activo, ¿no? Bueno, del bien. Del bien, correcto. Que dependiendo del Incoterm que utilices, estará sujeto de quién paga esos incrementales. En este caso, por el FOB que se trata, el importador paga el flete y otros incrementales como maniobras, etcétera. Ajá. Y esto hace que se incremente el valor final del producto. Bien. Entonces, una vez que se tiene prácticamente desglosado las cantidades por pagar, viene qué tipo de impuestos surgen a razón de el cual es el impuesto de valor agregado, porque es la importación definitiva. Se va a utilizar aquí, se va a vender aquí el producto. ¿Sí? Y también se detona el IGI. ¿Por qué? Porque este producto... El IGI. El IGI, que ahorita es jajaja.
Este impuesto general de importación es el ad valorem, que incrementa el valor de la mercancía por ser de un origen donde México no tiene tratado de libre comercio. En este caso es chino. Es un textil chino para ser introducido a México y venderlo. Entonces, esto ocasiona que tenga que pagar un arancel. Sin embargo, en esta ocasión queremos mostrarles que en el pedimento se observa en una de sus partidas un identificador que en este caso está relacionado como PS, que es un PROSEC, que es un programa que te permite no pagar esos aranceles cuando tú vas a utilizar esos insumos para producir un producto terminado y que justificando a Secretaría de Economía, tú le solicitas a la autoridad que no debes de pagar el arancel al 100% o debes de pagar un menor arancel al que está sujeto porque no lo puedes encontrar en México. Ya. Por tema de calidad, por tema de insuficiencia, inexistencia. Y la autoridad sí te da esa solicitud. Es una forma de cómo recomendar a los clientes de cómo pagar menos aranceles. Ok. Por lo visto te trajiste el pedimento más... sí. Con más datos de la historia. Sí. Y eso que está chiquito, ¿eh? Sí. Ok. Entonces, una vez que aplicas el PROSEC, pues no pagas aranceles. De hecho, en este caso es un sector textil. Ajá. Y te sale a pagar 0%. Ok. Y obviamente solamente pagas el IVA. Ah, órale. Bien. Es una forma de ahorrarte flujo al momento de la introducción de estos productos. Entonces, ahora sí, eso sí me interesa. Oye, pero fíjate, en este caso en particular, hubo una auditoría por parte del gobierno donde dijo, oye, en ese ejercicio importaste diversos insumos, aplicaste PROSEC. Sin embargo, no debiste haberlo hecho porque se publicó en tal ocasión que ya no estaba a favor este PROSEC para dicho fracción arancelaria. Que era este. Entonces ahí te va un crédito de 4 millones de pesos por el impuesto omitido, ¿sí? Sin embargo, obviamente acude con nosotros para hacer una evaluación y un análisis donde se observó que en el Diario Oficial de la Federación no había ninguna publicación de ese tipo. El PROSEC sí tenía sentido haberse aplicado. Hubo un peritaje de comercio exterior, involucramos a la Prodecon para efecto... Y ya lleva 2 años en la cárcel el señor. Nada, cierto. Tuvo una historia feliz este punto. Una historia feliz. La verdad es que siempre sacamos toda la firma. Exactamente. Hubo una historia feliz al final, donde la autoridad prácticamente sí confiere que se dio haber aplicado de forma correcta el PROSEC. Y de esos 4 o 5 millones de pesos que estaban determinados del crédito, no se pagó un peso. Órale. A razón también del apoyo de la Prodecon, que también está para utilizarla. Entonces, sí se emitió un criterio de economía que también determinaba que el PROSEC era bien aplicado y pues hubo un ahorro bien fundamentado por parte de este contribuyente. Entonces, para bien o para mal, el PROSEC existe y hay que poderlo utilizar. Además del PROSEC, hay otras formas de ahorrarse arancel, como reglas octavas, que lo podemos explicar también a más detalle. Sí, lo explicamos yo, que es que comercio exterior es un tema muy amplio, amplísimo. No era que nada más como importar, exportar. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, el PROSEC, que son los Incoterms. El IGE. O sea, yo que sí, estaría padrísimo que nos acompañes en otro capítulo para que nos expliques. Yo sé que a lo mejor la gente escucha pedimento de importación, impuesto general de importación y dice, no, man, le cambia, ¿no? Se van a ver la comedia, que a mí me encanta también. Pero son temas que aquí lo que hacemos aquí, como tú sabes, y como lo vemos haciendo, y esta ocasión recién nos lo desmenuza de una manera de 10 minutos. Pero son temas que son hasta de maestría, que no los alcanzas a ver en su totalidad. Y que obviamente sí me gustaría que nos explicaras la siguiente. ¿Podemos hacer una parte 2 de esto? Sale perfecto. Dentro de 2 años. No podemos ya cambiar las reglas. No podemos hacer una parte 2, no sé qué te parezca. Sí. Para que la gente lo asimile, pregunte, a lo mejor se meten. Yo les aconsejo mucho que cuando no sepan algo, o más bien, no de que no sepan, sino que les quede la duda de que es un PROSEC, que es un Incoterm, o una cuestión de comercio exterior, cuando les interese el tema, se metan a Google, lo busquen y para que se les amplíe el conocimiento en ese punto. Ahora bien, nos pueden dejar en los comentarios algunas dudas específicas. Los datos de Raciel, el contacto, lo vamos a dejar aquí, a un ladito, por aquí. También por si le quieren mandar un mensaje directo, igual y también les vamos a poner ahí el correo. Raciel, los dos somos socios de Joint. Que por cierto, queremos comunicarles
y hacerlos partícipes de nuestra alegría también, porque esta semana cumplimos nada más y nada menos que 6 años, Raciel. 6 añotes. Con nuestra firma Joint, donde obviamente la empezamos con mucha ilusión, alegría. Me acuerdo que éramos optimistas, pero ahora somos realistas y la verdad es de que, híjole, súper contentos, ¿no? Sí, gracias a Dios, agradecidos, la verdad, con nuestros clientes que han impulsado esta confianza y que también nos han referenciado con otros, Claro. porque tratamos de hacer las cosas bien y creo que las hemos hecho bien y tan Sí, es así que ha habido un buen crecimiento. Así es, sí, eso fue un sueño. Las tratamos de inicio y las finalizamos con una cereza en el pastel súper profesional. La verdad es que somos una firma muy comprometida con la sociedad también. No queremos expresar mucho lo que hacemos en cuestiones altruistas porque pues eso se nos hace muy... No va al caso ni al tema, pero la verdad es que nos preocupamos por la sociedad en general. Y somos una firma que va en crecimiento. De hecho, coméntales, nos acabamos de ganar un premio. Sí, fuimos partícipes. Presentamos una solicitud esperando obtenerla. Obviamente no sabíamos qué tan rápido y nos ganamos la certificación de Great Place to Work. Con el 99% de aceptación. Así es. Interna. Entonces nos da mucho orgullo que la gente se sienta muy cómoda trabajando con nosotros porque es la parte medular de cómo sacar la chamba y realmente ser diferente de otras firmas. Así es. Sí, los colaboradores de la firma y los clientes, parte fundamental. Y bueno, y la gente que nos rodea, Glau Castillo, otras personas, Rosa del Bosque, entre otras personas que les agradecemos mucho. Sí. Mercy, que también es una especialista en comercio. Así es. Perdóname, en fideicomisos. Mucha gente que no vamos a... Si no, no acabamos porque hay mucha gente que trabaja con nosotros. Y les damos gracias a todos. Gracias por las recomendaciones, preferencias. Y saben que lo profesional que somos y saben que vamos a seguir siendo tan profesionales como siempre. Gracias, por cierto. Muchas gracias. Gracias. Bravo, todo, Bueno, pues con esto despedimos el podcast del día de hoy. Recuerden, cualquier comentario o duda, no duden, valga la redundancia, en escribirlo abajito y lo contestamos a la brevedad. Y si no, mándenos mensaje directo vía nuestras redes sociales, que ya las pusimos aquí. Y pues bueno, muchas gracias por este día y por quedarse con nosotros. Suscríbanse y recuerden, soy Ángel Nieves, tu coach de impuestos.